El Salmo 2:11 dice lo siguiente. Esta es la palabra del Señor. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos adorarte. Pero queremos aprender a hacerlo con temor. Temor de ti, Señor. Así que, Espíritu Santo, estamos en tus manos para que hoy bendigas a tu pueblo y nos enseñes el temor de Dios. Lo necesitamos. No queremos vivir pensando que es una cosa diferente a lo que tú enseñas en tu palabra. No queremos rechazarlo y sabemos que no hay otra manera de relacionarnos contigo si no es por medio del temor de ti, Señor. Así que háblanos hoy. Envía tu Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de revelación sobre todos nosotros para poder conocerte, Señor. Resplandece hoy, ilumina nuestro corazón, por favor, Señor, para que podamos temerte, conocerte, amarte. Destruye la piedra que hay en nuestro corazón, la dureza que hay en nuestro corazón, las tinieblas que hay en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 2:11, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Eso suena paradójico si se ponen a pensar. ¿Cómo es posible reconciliar la idea de sentir al mismo tiempo temor, temblor y alegría? ¿Cómo va eso juntos? ¿Cómo van esos dos conceptos, esas dos emociones juntas? Pareciera imposible, pero está escrito en la Biblia. Está escrito que sirvamos a Dios con temor reverente y nos alegremos con temblor. Y no solo está escrito, sino que nos lo está ordenando. Así que si está escrito es posible. Entonces probablemente el problema esté en que no entendemos lo que es el temor de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Para que notes el título de esta enseñanza, es así. ¿Qué es el temor de Dios? Suena desagradable esa idea. El temor de Dios. Como que suena algo que no queremos escuchar. Como que suena que es algo en lo cual no queremos ser enseñados. De hecho, los ateos suelen decir que la religión existe como producto del temor del hombre, que es solo un instrumento para controlar a los seres humanos por medio del miedo. Y bueno, en cierto grado tienen razón. ¿Por qué digo esto? Cuando el hombre teme lo que no conoce, se aleja de Dios, ya sea o por medio del ateísmo. Ellos precisamente niegan la existencia de Dios es porque temen lo que no conocen. Les aterra la idea de tener un Dios. O en otros casos abrazan una religión muerta. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo no surge del miedo, sino del profundo respeto a Dios. Y el profundo respeto a Dios solo surge de conocerle. Entonces los cristianos no tenemos miedo a Dios porque lo conocemos precisamente. Y porque lo conocemos, le tenemos un temor reverente. Ahora, el temor por sí solo puede ser bueno o puede ser malo. Eso depende del contexto. ¿Cómo así? Imagínate un vendedor de perfumes y te dice,
le vendo tales perfumes. Marca Carolina Herrera. ¿Listo? Y si usted no me lo compra, yo sé dónde vive usted y dónde vive su familia. ¿Qué tal? Eso es una amenaza, ¿cierto? Y tú puedes decir, uy, no, listo, yo se lo compro, ¿cierto? Ahora, se lo estás comprando por miedo, no por respeto. Ahora piensa que vas manejando una moto, un automóvil por una calle y de repente llegas a una esquina donde hay un semáforo y el semáforo se pone en rojo. ¿Tú qué haces? Paras, ¿cierto? ¿Por miedo? No, por respeto. ¿Ves la diferencia? Y el semáforo en cierto sentido es una amenaza. ¿Por qué? Porque te está diciendo, si sigues derecho puedes ocasionar un accidente y si aunque no lo ocasiones te puedes llevar una multa. Lo que te está diciendo un semáforo en rojo es, si vas a seguir te vas a meter en problemas, mejor para, te está amenazando. Pero tú obedeces no por miedo, sino por respeto. Porque sabes que la autoridad que ese semáforo tiene para ti es para tu bien. Y que te va a ir mal si desobedeces esa autoridad. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener miedo y obedecer por miedo, y otra cosa es obedecer por un temor reverente, por respeto. Cuando yo era adolescente, yo era muy rebelde. Y en varias ocasiones, en medio de la ira de mi corazón rebelde, yo quise golpear a mi papá. Pero nunca lo hice. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que él me venciera a mí, me dominara y me terminara dando una paliza peor. Por eso nunca me atreví a darle rienda suelta a esos deseos de mi corazón rebelde de golpearlo cuando estaba enojado con él. Ahora ya no tengo ese miedo, pero ya no lo voy a golpear. ¿Saben por qué? Porque ahora me domina otra cosa, me domina el respeto por él. Un profundo respeto por él. Y no solo eso, de que como lo respeto no lo golpeo, no, sino que como lo respeto busco honrarlo. Yo busco honrar a mi papá. Y sus consejos valen oro para mí. ¿Te das cuenta cómo una persona puede abstenerse o hacer algo por motivaciones diferentes? Una cosa es hacer las cosas por miedo y otra cosa es hacer las cosas por respeto, por un temor reverente. La obediencia verdadera a Dios es producto del respeto que tenemos por Él, no del miedo que le tengamos a Él. El temor de Dios, cuando la Biblia habla en Antiguo y en Nuevo Testamento del temor de Dios, está hablando de un temor reverente, de un profundísimo respeto que incluso nos hace temblar. Entonces, para hablar y poder definir lo que es el temor de Dios, quiero primero decir qué no es. Estaba hablando un poco de eso, pero quiero ser un poco más concreto. ¿Qué no es el temor de Dios? El temor de Dios no es tener miedo a Dios o miedo a que te castigue. Eso no es temor de Dios. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estaba reunido todo el pueblo de Israel, habían escapado de la esclavitud de Egipto, habían tenido algunas pruebas y llegaron al monte Sinaí, estaban allí reunidos y Dios le dio la ley a Moisés. Dios le dio lo que conocemos como los 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero algo sucedió muy tremendo cuando Moisés leyó los 10 mandamientos. ¿Saben qué pasó? Utilicen su director de cine que tienen dentro de la cabeza para imaginarse esto.
Estaba el monte al lado de ellos, estaban ellos, me los imagino yo, en las faldas de la montaña, al lado del monte. Y cuando Moisés lee los 10 mandamientos, en ese momento empieza a haber truenos, relámpagos en la montaña, humo, fuego. Y el pueblo de Israel no dice, uy, llegamos a un volcán. No, ellos saben que esa manifestación de humo, truenos, relámpagos y todo eso es por la declaración de la ley de Dios. Ellos saben que es Dios el que está detrás de ese humo, detrás de esos truenos, detrás de esos relámpagos. ¿Y saben qué hacen? Ellos dicen, no, Moisés, vaya y usted hable con Dios, pero que no nos hable Él a nosotros, porque si no vamos a morir. ¿Qué les responde Moisés? En Éxodo 20:20 dice así: Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Temo o no temo? Porque está diciendo no teman, porque están siendo probados por Dios para que teman. ¿Lo ven? ¿A qué se refiere? Cuando dice no teman, está diciendo no le tengan miedo a Dios, no tengan miedo del castigo. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y por eso les da la ley. Pero ¿para qué es esa ley? Para que su temor permanezca en ustedes. En otras palabras, para que aprendan a respetar a Dios. Amén. Y para que no pequen. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está, la palabra de Dios. Él está dando la ley para enseñarles a respetar a Dios, a temer reverentemente a Dios. Entonces miren lo que está haciendo el pueblo. El pueblo se está queriendo alejar de Dios. El pueblo está diciendo que Dios no nos hable a nosotros, ve tú y habla con Él, pero que no nos hable a nosotros. Ellos se están alejando de Dios porque están temiendo, pero no están temiendo a Dios. Están teniéndole miedo a Dios, pero no temor de Dios. Entonces es importante hablar de este tema y no es algo marginal en la vida cristiana, es algo que dirige nuestras vidas, pero es importante aclararlo porque si se dan cuenta son palabras que para nosotros son sinónimos, tener miedo y temer, ¿cierto? Pero acá él está aclarando y está diciendo no es para que se alejen, es para que se acerquen. Alguna vez un predicador en una iglesia en Estados Unidos fue invitado a una iglesia y predicó acerca del temor de Dios en esa iglesia. Era una iglesia que había sido conmovida por un mover de esos donde toda la gente se ríe y se cae al piso y pasan cosas raras y todo eso. Entonces la iglesia estaba pasando por, digo yo entre comillas, un avivamiento. E invitaron a un predicador por esos días y ese predicador enseñó acerca del temor de Dios. Y cuando terminó la predicación, pasó el pastor de la iglesia y dio unas palabras en las cuales se encargó de corregir todo lo que ese pastor había dicho. Y le enseñó a la iglesia que uno no debía temer a Dios. Y se basó en este pasaje, en 1 Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces este pastor decía, como se dan cuenta, nosotros ya no tenemos que temer a Dios. Eso fue muy duro para este pastor que predicó acerca del temor de Dios, pero el pastor de esa iglesia estaba profundamente equivocado, porque aquí no está hablando del temor de Dios,
está hablando del temor al castigo. Y el amor, cuando Dios te llena de su amor, tú dejas de tenerle miedo al castigo. Y empiezas a temer a Dios. Entonces cuando dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿a qué temor se está refiriendo? A tenerle miedo a Dios, a temer el castigo de Dios. Eso es lo que se echa fuera, porque ahora somos llenos del amor de Dios. Entonces yo quiero decirte algo. Si el temor que sientes te lleva a alejarte de Dios, no es temor de Dios. Es miedo a Dios o temor al castigo. Pero el verdadero temor de Dios te acerca a Dios. Entonces vamos a mirar unas características de este no temer a Dios. Quien no teme a Dios se aleja de Él. Quien no teme a Dios se aleja de Él. Un ejemplo de ellos son Adán y Eva. En Génesis 3, 8 al 11 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, que ya habían pecado, ya habían desobedecido a Dios, ya habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Y qué hicieron? Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Entonces, si se dan cuenta, Adán no tuvo temor de Dios, tuvo miedo, y por eso se alejó de Dios. Un ejemplo en el Nuevo Testamento está en el siervo malo, en la parábola de los talentos. Dice en Mateo 25, del 24 al 25: pero ya llegando también el que había recibido un talento. Ustedes saben, y permítanme este paréntesis, ustedes saben que en la parábola de los talentos habla de un señor que le da unos talentos, es decir, una cantidad de dinero, a 3 siervos diferentes, mientras él se va de viaje, y él espera que ellos trabajen y pongan a producir ese dinero, ¿sí? Cuando él regresa, 2 de los siervos le entregan el dinero que les había dado más lo que pudieron ganar sobre el mismo. Pero uno de ellos no le entrega nada de multiplicación, sino solo el poquito dinero que le dio, y fue al que menos dinero le dio. Entonces aquí está: pero llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Por qué hizo eso? Porque tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque pensaba que su Señor era alguien que realmente no era. O sea, no lo conocía. Entonces, cuando tú no conoces a Dios, mejor dicho, si tú le tienes miedo a Dios, es porque no lo conoces bien. Y si no lo conoces bien, al tenerle miedo a Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a esconder de Él. Y yo quiero que pienses en eso, por favor. Cuando tú ya has aprendido que el cristiano es una persona que debe llenarse de Dios, buscar a Dios, orar, leer la Biblia, congregarse. Yo quiero que pienses en esto y te preguntes esto: ¿qué pasa en tu corazón cuando has de hablar con Dios? ¿Tienes ganas de hablar con Dios? Piensa en eso. ¿Tienes ganas de hablar con Dios? ¿Sientes necesidad de hablar con Dios? ¿O es algo que prefirieras evitar porque no te sientes cómodo? Porque de pronto sientes que Él no está bien contigo, que Él está enojado contigo, que tienes una cantidad de cargas encima tuyo que piensas que te las tienes que quitar para poder ir a Él. Y mientras no puedas, no lo vas a hacer, porque de pronto Él no te va a escuchar. Cosas como esas.
¿Qué estás haciendo? Alejarte de Dios por miedo. ¿Qué significa eso? Que no tienes temor de Dios, tienes miedo. ¿Y sabe qué hacen las personas que no tienen temor de Dios? Como se alejan de Dios, se enrollan en el pecado, porque lejos de Dios eso es lo único que hay. Enlodarse. En Romanos 3 del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta? No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Fíjese que hay un desconocimiento de la senda de paz. Y el 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona no teme a Dios, se aleja de Él, y al alejarse de Él, se convierte en esta clase de persona que solo vive para pecar y se amarga y empieza a hablar mal y se queja, y todo lo que sale de su boca es odio, rencor, amargura, desespero, desconfianza, prevención, suspicacia, todo eso. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en Jeremías 2:19, mire lo que dice Dios: te castigará tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. ¿Ustedes saben qué es apostasía? Apostasía es deserción de la fe, es darle la espalda a Dios, es apartarme de la fe, es abandonar el camino. Estuve ahí, lo dejo ahora. Eso es apostasía. Y mire lo que está diciendo: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo, ¿qué? El dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Hay una tremenda relación entre temer a Dios y acercarse a Él. Porque aquí lo que está diciendo, quiero que te des cuenta lo malo y amargo que es alejarte del Señor tu Dios y no tener temor de Él. O sea, la persona que se aleja de Dios no tiene temor de Dios. Por lo tanto, si una persona tiene temor de Dios, ¿qué va a hacer? Acercarse a Él. Y ese es el concepto que quiero que hoy quede muy claro. Porque es que uno dice, temor de Dios, no, Dios es amor, a Dios no hay que temerle. Porque tú tienes el concepto de que si entonces uno tiene temor de Dios, como que no se le va a acercar. Como si fuera uno mirando a un perro de esos que tiene cara de asesino. Venga, pero saluda al perro. No. Olvídese, yo a ese perro no me le acerco. ¿Por qué no? ¿Qué tal que me muerda? ¿Cierto? Y hay gente que es así con Dios. No se acercan a Dios porque tienen miedo. En cambio, el temor de Dios te acerca a Él, y entonces eso lo rompe la cabeza a uno. Pero no entiendo. Porque no es el amor de Dios lo que me acerca a Él. ¿Por qué el temor de Dios me va a acercar a Él? No entiendo. Y estuve pensando mucho en qué ejemplo usar para poder comprender esto. Quiero que, este fue el mejor ejemplo que se me pudo haber ocurrido. Si algún día se me ocurre uno mejor, se los compartiré. Pero creo que este es muy adecuado. Imagínate que estás en la selva. Con este ejemplo te voy a explicar qué es el temor de Dios. Ya vimos que no es, ¿cierto? ¿Qué no es? No es tenerle miedo a Dios ni tener miedo al castigo. ¿Cierto? Eso no es temor de Dios. Ahora te voy a explicar qué es el temor de Dios y te lo voy a decir. Voy a empezar con este ejemplo. Imagínate que tú estás en la selva y de repente a tu lado se te aparece un león gigante, más alto que tú. Gigante.
pero no te hace daño. Y casi que tú puedes estar con él y ese león quiere que estés con él. Pero tú sales corriendo, te escapas de él. ¿Y sabes qué hace ese león? Empieza a perseguirte con un rugido gigante. Y donde te agarre, te va a despedazar. O te quedas con él y él te va a proteger de todas las fieras de la selva. Eso es el temor de Dios. ¿Me van a entender? En otras palabras, el temor de Dios es esto: teme a Dios y vivirás, no temas a Dios y morirás. En otras palabras, estoy diciendo esto: si te alejas de Dios, vas a tener solo un enemigo, Dios mismo, y no va a haber quien te defienda. O acércate a Dios y tendrás muchos enemigos, pero Dios te defenderá de todos. Eso es el temor de Dios. Si te das cuenta, el miedo a Dios es alejarse de Dios, pero el temor de Dios es saber que yo estoy con Él, que puedo abrazar a ese león, que puedo besar a ese león, que puedo montarme encima y sentirme seguro porque Él me va a defender de todas las fieras del campo. ¿Sí? Pero que si yo decido alejarme de Él, me va a perseguir hasta que me despedace. Ese es el temor de Dios. Ya de pronto usted podrá decir, ¿sí? Yo no creo que Dios sea así. ¿Cómo va a decir que si me alejo de Dios Él me va a perseguir y me va a despedazar? ¿Cómo va a decir que ese es Dios si Dios es amor? Bueno, era un ejemplo. Miremoslo en la Biblia entonces. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Sabe quién está hablando ahí? Jesús. Y Jesús dice algo: si a alguien tienes que no temer, es al ser humano. Tú que vas y hablas de Jesús, no, pero es que me rechazan. No, pero es que me quitan la amistad. No, pero es que me quitan el saludo. No, pero es que me quitan el trabajo. Jesús te dice, no les temas. Y lo está diciendo en un contexto mucho más violento. No está diciendo, no temas al que te va a quitar la amistad. No dice, no temas al que te podría matar por predicarle a Cristo. Mire el contexto en el que lo está diciendo. Y él le está diciendo, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Si tú te fueras de misionero a los países donde hay persecución tremenda, como Nigeria, por ejemplo, allá podrían matarte por ser cristiano. Si hoy viniera un misionero y les dijera, necesitamos misioneros que vayan a Nigeria, los preparamos y se van, ¿cuántos de ustedes levantan la mano y les dicen, yo voy? Sabiendo que allá matan cristianos, queman iglesias y todo eso en Nigeria. Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero les diré más bien, ¿a quién sí deben temer? A aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. A Dios hay que temer, porque Él puede destrozarte en el infierno. ¿Ya lo ves un poco más semejante al ejemplo del león? ¿Y quiénes van al infierno? Todos los que se alejan de Dios. Otro ejemplo, Apocalipsis 14:7. Y estos son ejemplos para que veamos las dos opciones de la historia del león, ¿sí? Que si me alejo, él se va a ir detrás mío hasta despedazarme, o que si me quedo con él y me escondo en él, él me va a defender de todas las fieras alrededor, ¿sí?
Apocalipsis 14:7 dice que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si te das cuenta, en este versículo se nos está ordenando que temamos a Dios y le demos gloria porque ha llegado la hora del juicio. Y en la hora del juicio es cuando Él le va a decir a muchos: no te conozco, al infierno eterno, hacedor de maldad. ¿Sí? El lugar donde dice Apocalipsis que el Satanás y sus demonios y todos los que no estén escritos en el libro de la vida serán atormentados por los siglos, día y noche, por los siglos de los siglos. Y veíamos que no iban a ser atormentados por el diablo, sino que van a ser atormentados por el fuego del pecado en sus corazones bajo la eterna ira de Dios. Hay pasajes que hablan de la ira de Dios como el lagar donde se pisa, de la vendimia, donde se pisan las uvas. Se usa esa imagen para hablar de la ira de Dios. Piensa en eso. Imagínate unos pies en este momento entrando en el lagar y pisando uvas. Imagínate esas uvas. ¿Sí? Cómo se aplastan, cómo se les sale todo, ¿sí? Y el Señor habla en Apocalipsis de que su ira, o sea, utiliza ese ejemplo para hablar de su ira. No estoy diciendo que Dios va a llegar cual gigante al infierno a pisotear almas. Lo que estoy diciendo es que tan semejante la destrucción de esas uvas es la destrucción de los pecadores en el infierno. Y lo que está diciendo este pasaje que acabamos de leer es: adoremos y temamos a Dios porque ha llegado el día en el que Él va a juzgar quiénes se van allá y quiénes no. Pero ahora miremos la otra cara del temor de Dios, que es quedarme con Él. No me voy, no me escapo del león, sino que me quedo con Él. Primera de Samuel 12:24. Solamente teman al Señor y sírvale en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Miren aquí una razón de temer a Dios. Ya vimos que hay razón de temer a Dios porque Él es el único que puede destruir a las almas en el infierno, ¿cierto? Ya hemos visto que hay razón para temer a Dios porque Él va a juzgar a la humanidad. Pero también hay razón para temer a Dios porque hemos visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Yo quiero que pienses en eso. Tú podrás decir, y acá es donde viene el choque racional, y uno dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a temer a alguien porque me ha hecho bien? Pues es que el punto es este: que el único ser en todo el universo que te puede destruir te haga bien, hay que temerle. Que ese león que podría despedazarte y no dejar ni un solo hueso de ti te esté defendiendo, hay que temerle por eso. ¡Wow! El más terrible, el más temible, el más horroroso, me está amando y está en mi favor, a mi favor, haciéndome bien. Teman, dice la Biblia, porque grandes cosas les ha hecho. Amén. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has reservado para ¿quiénes? Para los que te temen. Cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen,
que has manifestado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Entonces me imagino yo frente a ese gigantesco león y siento un temor de él, pero a la vez unas ganas de aferrarme a él. Porque yo sé que ahí, pegado a él, él me va a guardar, él me va a hacer bien, él me va a proteger. Y a donde quiera que vaya, cualquier amenaza en mi contra, él está al frente mío para defenderme. Eso es lo que prácticamente está diciendo aquí. Cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Y el Salmo 33:18 dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Los que esperan en su misericordia. O sea, este gran león es misericordioso. ¿Pero con quiénes? Con los que le temen. No sé qué pasaría si yo me volviera a ver las crónicas de Narnia, las películas de las crónicas de Narnia. Pero siempre que las he visto, cada vez me llegan más al corazón. Porque veo la profunda sabiduría de C.S. Lewis al escribir esos libros hablando de Jesús constantemente por medio de toda esa historia representada en Aslan, el león. Así que les recomiendo, si se animan, volverlas a ver, pero véanlas con esta perspectiva de cuán temible es Aslan para sus enemigos, pero también para quienes están refugiados en él. Entonces, como nos hemos dado cuenta, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, porque tenerle miedo a Dios me va a llevar a alejarme de Él. No es tener miedo a que me castigue. El que no teme a Dios se aleja de Dios. Por lo tanto, no hay alternativa. No hay puntos medios, no hay escalas de grises. Solo hay esto: teme a Dios y vivirás. No temas a Dios y morirás. Entonces ahora vamos a hablar de las características del que teme a Dios, ¿sí? Entonces, quien teme a Dios se acerca a Él y le sirve. Amén. Quien teme a Dios se acerca a Él y le sirve. Lo leíamos en el Salmo 2:11, ¿recuerdan? Al comenzar. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Pero quiero que tengas esto en cuenta. Cristo temió a Dios. El Hijo temió al Padre. En Hebreos 5:7 dice lo siguiente: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, es decir, a Dios el Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído, las oraciones de Jesús fueron oídas a causa de su temor reverente. Si el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, tenía temor del Padre en su humanidad, ¿cómo nosotros no vamos a tener temor de Dios? Si Jesús tuvo temor de Dios. Pero si se dan cuenta, ese temor de Dios no era me voy a esconder, sino una confianza profunda, un apego profundo. Tan terrible que incluso dijo: Padre, haz que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía para él. ¿Y qué venía para él? El león dispuesto a destrozarlo. Pero no por causa de él, sino por causa nuestra.
Jesús recibió sobre él la ira de Dios para que ya no cayera sobre nosotros. Amén. Cristo temió a Dios. ¿De qué estoy hablando en este momento? Estoy diciendo que la persona que teme a Dios se acerca a Dios y le sirve. Yo pregunto, ¿Jesús se acercó al Padre? ¿Le sirvió al Padre? Porque lo acabamos de leer, le temía. En Josué 24:14 dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Entonces date cuenta de algo. El temor de Dios se expresa en que yo me estoy acercando a Dios. El temor de Dios se expresa en que yo le estoy sirviendo a Dios. Yo te quiero hacer esa pregunta: ¿cómo le estás sirviendo tú a Dios? ¿O estás más bien buscando que Dios te sirva a ti? Si tú estás buscando que Dios te sirva a ti, tú no tienes temor de Dios. Pero si en tu vida tú has reconocido cuán misericordioso y bueno es Él y has empezado a servirle, entonces estás empezando a temer a Dios. Porque eso es lo que pasa acá. Dios les está diciendo por medio de Josué: teman al Señor. Dejen sus dioses, dejen sus ídolos, no son nada, y ahora sírvanle a Dios. Hay una íntima relación entre temer a Dios y servirle. Y otra cosa muy importante dentro de este acercarnos a Dios y servirle es que crecemos en la salvación por medio del temor de Dios. Crecemos en la salvación por medio del temor de Dios. Si tú no temes a Dios, te vas a estancar en tu crecimiento espiritual. Mire lo que dice Filipenses, y esto es tremendo, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Tú te estás ocupando en tu salvación. Este versículo no está diciendo que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es que los que le pertenecen a Cristo se ocupan de su salvación. No andan por ahí campantes, sino que están pensando en cómo seguir creciendo en la salvación. ¿Sí? Y Pablo dice: háganlo con temor y temblor. Y cuando dice temor y temblor, no era como alguna vez nos enseñaron, como con miedo de que se pierda. ¿Sí? No. Sino con el temor de saber que lo que Dios te ha dado, que lo que ese gran y temible Dios te ha dado, Él mismo está operando dentro de ti para que esa salvación jamás se pierda y no hagas oídos sordos a lo que Él está haciendo. ¿Sí? El Espíritu Santo te está diciendo: no te vayas por ahí, entonces tiembla. Es Él quien te está guardando del infierno todo el camino de tu vida. Cuando Él habla a tu vida y te dice: no te vayas por allá, no escuches a estos, no hagas esto, Él está operando dentro de ti, preservándote del infierno, manteniéndote salvo, y Él lo que está diciendo es: tiembla ante eso y obedece. Eso es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces viene alguien a decirte: venga, hagamos este negocio, no sé qué, el torcido. Alguien que te dice: venga, soborne a tal. O viene la chica que te quiere seducir, que te quiere arrastrar, y tú por dentro sientes eso, y tum, 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 tum. No, 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 te vas a ir por el camino equivocado. Y tú: ay, pero qué tal que no, pero qué tal que sea la persona que Dios me está dando. Teme y tiembla, dice el Señor, porque el que te está deteniendo es el Espíritu Santo.
Porque dice, y si ustedes leen el versículo siguiente se dan cuenta que no es invento mío. Dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es por esa intervención divina, diaria, que debemos temer y temblar. Amén. Entonces hemos dicho, quien teme a Dios, ¿qué hace? Se acerca a Él y le sirve, ¿cierto? ¿Qué más? Quien teme a Dios le obedece, ¿cierto? Salmo 111, 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Te das cuenta de esas palabras tan hermosas? Lo que está diciendo es esto: si quieres ser sabio, tienes que ir por el camino del temor de Dios. Si tú decides empezar a temer a Dios, te vas a volver sabio. ¿Y cuál es la expresión de esa sabiduría? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ser sabio, tener buen entendimiento, ¿no es como lo mismo? Ser sabio, tener buen entendimiento. Entonces se está diciendo que la sabiduría es el principio. Por ahí, o sea, para empezar a ser sabio hay que temer a Dios. Y ese sabio es una persona que tiene buen entendimiento. Y como tiene buen entendimiento, ¿qué hace? Practica sus mandamientos. En otras palabras, la persona que teme a Dios obedece a Dios. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Primera de Samuel 12:14. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el Rey que reina sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Este pasaje es especial porque está diciendo cuáles son las señales de estar siguiendo a Dios. Las señales de estar siguiendo a Dios son ¿cuáles? Servirle, escuchar su voz y no rebelarse contra sus mandamientos. Eso es seguir a Dios. Si te das cuenta, seguir a Dios no es asistir a una iglesia. Es mucho más que eso. Es servirle, es escuchar su voz. Es escuchar su voz. Cuando tú estás en la iglesia y la predicación está ahí y para ti es, ay, esa predicadera, ¿a qué hora se irá a acabar? Ya tengo hambre. ¿Estás queriendo escuchar la voz de Dios? No. Entonces no estás temiendo a Dios. Y que Dios nos llene de su temor. Es mi deseo para nosotros, para esta iglesia, que Dios nos llene de su temor. Un día este mismo predicador que les decía, que quien se predicó en una iglesia acerca del temor de Dios, fue una vez a otra iglesia de 4,000 personas y cuando él iba llegando escuchaba las alabanzas, era en portugués las alabanzas, él no era de ese país, fue invitado y él escuchaba las alabanzas y las reconocía por la música, pero las escuchaba en portugués y se escuchaba durísimo el sonido y todo eso y se emocionó, ¡ay, qué chévere! Y cuando entró, vio que el grupo de alabanza cantaba divino, tremendos músicos, y empezó a ver hacia todo el resto de la iglesia, las más de 4,000 personas que habían, y había gente caminando de un lado para otro, otros hablando entre sí. La gente no estaba ahí cantando a Dios, adorando a Dios. Y él dijo, están 4,000 personas reunidas adorando a Dios, pero Dios no está aquí. Y él se acercó al traductor y le dijo, venga, ¿esto es normal? ¿Suele suceder en esta iglesia? Y él dijo, pues
A mí también me molesta y yo en varias ocasiones les he dicho que pongan atención. Llegó el turno para que él pasara al altar para dar su sermón, su mensaje, y el Espíritu Santo puso una impresión sobre él fuerte en su espíritu, diciéndole esto: confróntalos directamente. Y él se paró y dijo, primero que todo se paró y todavía se escuchaban murmullos, porque siempre se escucharon murmullos de la gente mientras estuvo la alabanza, y ruido y la gente moviéndose y esto y lo otro. Y él se paró al frente y guardó silencio. Y la gente, como se dio cuenta que allá al frente como que no estaba pasando nada, ahí sí se empezaron a callar, poco a poco, hasta que entraron en silencio. Y cuando entraron en silencio, él dijo, ¿a ustedes les gustaría ir por la calle y encontrarse una persona que les dijera, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¿O les gustaría golpear la puerta del vecino y que les saludara, otra vez usted? Siga. ¿Les gustaría eso? Si no les gusta, ¿por qué lo hacen con Dios? Y empezó a predicar, a predicar, a predicar. Y dice él que si se hubiera caído en un alfiler, se hubiera podido escuchar, ¿sí? Y hubo una manifestación poderosísima ese día del Espíritu Santo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando la iglesia aprende a temer a Dios, tiene una actitud muy reverente frente a todo lo que Dios es, incluida su palabra, la adoración, la música, todo lo que es Él. Y no estoy ahí como... Y esperas que Dios se manifieste. Donde no es bienvenido, no va a pasar. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra los mandamientos del Señor, entonces ustedes, como el Rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Yo no sé qué sensaciones estarás teniendo en este momento. Y espero que estés temblando. Pero quiero que sepas esto: Dios no es tu enemigo. Dios no es tu enemigo. Su temor es para tu bien. Amén. Vamos a ver 5 promesas. O no necesariamente promesas, sino también declaraciones de que el temor de Dios es para nuestro bien. Hechos 9:31 dice así. ¿Ustedes quieren que esta iglesia crezca, hermanos? ¿Seguros? Mire, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia crecía era porque temía al Señor y andaba en la fortaleza del Espíritu Santo. Salmo 34:9. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Nada les falta a aquellos que le temen. Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Este me encanta. ¿Sabías que Dios tiene secretos? ¿Y sabías que Dios le revela esos secretos solo a unos, no a todos? A los que le temen. En otras palabras, los que le temen entran en un nivel de intimidad con Dios especial. Salmo 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Yo creo que tú tienes deseos bonitos. Tal vez no todos tus deseos sean buenos, pero yo creo que debes tener muy buenos deseos frente a muchas cosas de tu vida.
anhelos, sueños. Este versículo dice que si tú le temes a Dios, Él va a cumplir todos esos buenos sueños que tú tienes. Cumplirá el deseo de los que le temen. Pero al que no teme a Dios, olvídate. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. A los que temen a Dios les irá bien, hermanos. Y muchas veces nosotros estamos, pero a mí, ¿por qué todo me va mal? Dios no existe. Si ves, si Dios estuviera ahí, no me estaría yendo tan mal. ¿Para qué voy yo a la iglesia entonces? Pues mírate esas respuestas. No temes a Dios. Es por eso que no te va bien, porque no temes a Dios. Porque a los que temen a Dios les irá bien. A los que temen a Dios, Dios les cumplirá el deseo. A los que temen a Dios, los secretos del Señor son para ellos. A los que temen a Dios, nada les faltará. Y las iglesias que temen a Dios y son fortalecidas en el Espíritu Santo, crecen. Entonces, ya que has visto estas promesas, quiero cerrar con esto. ¿Cómo crecer en el temor de Dios? Entonces resumo y concluyo con estos consejos. El temor de Dios es bueno, ¿vale? El temor de Dios es bueno. Cuando vuelvas a leer la palabra temor de Dios en la Biblia, ya no hagas así, no, ¿sí? Cuando veas la palabra temor de Dios en la Biblia, di, esto me conviene. Es conveniente el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es mejor acercarse a ese león y abrazarlo, amarlo y refugiarse en él, que huir de él como si él fuera quién sabe qué cosa. Entonces, teme a Dios y vivirás. Si temes a Dios, entonces te darás cuenta de estas evidencias. Te acercas a Él. Te acercas a Él. La próxima vez que vayas a orar y se te tire encima el diablo a decirte, Dios no lo va a escuchar, pecador, acuérdese de lo que hizo esta mañana. Cuando te tire esos dardos el diablo y entonces tú digas, uy no, sí, tenaz, yo no voy a orar. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Si te alejas, no estás temiendo a Dios. Más bien teme a Dios y tírate de rodillas y pídele ayuda, porque eso es lo que hacen los que temen a Dios. Confiesa tu pecado y dile, Señor, he hecho esto, pero te necesito. Perdóname, sé que moriste por mí y sé que hay perdón para mí y sé que hay libertad para mí, por eso estoy aquí, Señor, para que me libres de mis enemigos. Eso es temer a Dios. Acercarse a Él, no alejarse de Él. Ven a Dios, teme y gózate en que tienes a tu lado al gigante, al todopoderoso, al invencible, al eterno. Wow, Él es nuestro Dios. Entonces acércate a Él y sírvele, sírvele. Y ten presente esto, su temor es para tu bien. Amén. Ahora sí, ¿cómo crecer en el temor de Dios? 3 consejos. Número 1, tiembla ante su palabra. Tiembla ante su palabra. Vamos a Mateo 17, 5 y 6. Después vamos a Isaías. Mateo 17, versículos 5 y 6. Miren este temblor ante la palabra. Dice, estaba Pedro, con otros 2 de sus discípulos, y es cuando ven a Jesús al lado con Moisés y Elías. Y ellos se ponen recontentos.
Y Pedro dice, Señor, qué bueno, venga, hacemos acá un asado, ¿sí? Y compartimos con Moisés y Elías. Él estaba como que bacano, el chucho con el Moché y el Elías, ¿sí? Y venga y nos sentamos y hablamos, ¿sí? Hay gente que quiere tener con Dios una relación así, el chuchito, el de arriba, el bacán. No temes a Dios. Claro, Dios es un Dios de amor y Él nos ama y Él nos conoce y con Él podemos ser tal cual como somos. No nos va a rechazar, no nos va a echar fuera. Él nos va a limpiar, a cambiar, a transformar. Sí, es cierto, pero de ahí a ser irreverentes es otro paseo. Y de repente, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, y escúchenlo a Él. En vez de que ellos hicieran ese momento de compartir con Jesús, Moisés y Elías, viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Temblaron cuando escucharon la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ahora miremos Isaías 66:2. Dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios, ¿a quién va a mirar? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante su palabra. ¿Tú tiemblas ante la palabra de Dios? Piensa en eso. Cada vez que la lees, cada vez que la escuchas. ¿Tiemblas? Eso, si tú tiemblas ante la palabra del Señor, vas a crecer en el temor de Dios. Amén. Segundo, mira su misericordia y tiembla. Mateo 9 del 6 al 8 dice así: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Una sanidad, un milagro. ¿Y cómo reaccionó la gente? Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Entonces, ¿quieres crecer en el temor de Dios? Mira su misericordia y tiembla. Tiembla, por favor. ¿Está haciendo Dios milagros en tu vida? ¿Está haciendo Dios estas cosas en tu vida? ¿Estás viendo la misericordia de Dios en tu vida? Tiembla ante eso. No es para que te relajes y vayas a hacer tu voluntad, es para que tiembles ante eso. Esta semana una persona de esta iglesia fue sanada de una enfermedad por la que estuvieron orando. Han querido mantenerlo en reserva. Pero yo solo puedo decir, Dios hizo un milagro, hermanos, en una persona de esta iglesia. Tiembla por eso. Porque este Dios que tenemos es tremendo, es poderoso, nada hay imposible para Él. Teme a Dios, tiembla. Dios es bueno. Tiembla cada vez que Él responde tus oraciones. Y por último, mira sus juicios y tiembla. Y aquí está el juicio de Ananías y Zafira. Dos personas que le mintieron al Espíritu Santo acerca de unas ofrendas que iban a dar para la iglesia. Vendieron un terreno diciendo que iban a dar tanto y que iban a dar la totalidad del dinero. Y cuando vendieron el dinero, cogieron una parte del precio y se la guardaron para ellos.
Y fueron y dijeron, no, nos costó esto. Esto es para el Señor. Pero se quedaron ellos con una parte para ellos. Pedro les dijo, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? No están mintiéndole a los hombres, le mintieron a Dios. ¿Acaso el terreno no era suyo? ¿Quién los obligó a venderlo? Y si ustedes querían venderlo y tomar una parte para ustedes, lo hubieran podido hacer. ¿Para qué se ponen a decir que van a dar todo y se guardan una parte y vienen y le dicen al Espíritu Santo, es que lo vendimos en esto y te guardaste una parte? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y dice Hechos 5:5, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Apenas Pedro le dijo eso, Ananías cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Entonces, ¿quieres crecer en el temor de Dios? Tiembla ante su palabra, número 1. Número 2, mira su misericordia y tiembla. Y número 3, mira sus juicios y tiembla. Entonces yo quiero que pienses en eso. ¿Cuáles han sido los juicios de Dios en tu vida? Yo soy consciente de los juicios de Dios en mi vida. Y yo no voy a andar por ahí justificando las cosas. Ah, no, fue coincidencia. Ah, no, fue que esto y lo otro. Ah, no, fue que sí sé más. No, yo miro los juicios de Dios en mi vida y digo, agacho la cabeza y hay que temblar. Porque Dios es temible. De Dios nadie se burla. Pero también miro la misericordia que ha tenido conmigo, que podía haberme destruido y no lo hizo. Y me sigue manteniendo en Él, acercándome cada vez más a Él, cada vez lo conozco más y me está dejando disfrutarlo cada vez más a pesar de quien he sido. Y lo único que puedo hacer es temblar. Porque el único que puede destruirme, el único que podía condenarme, me salvó. Entonces por eso todos los días voy a su palabra. Porque ahí está mi temor y mi temblor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y esas promesas que anotaste allí serán tuyas.